Para mí este pasaje es uno de los pasajes más impactantes que yo he leído en la palabra. Siempre, toda la vida en mi vida cristiana pues, me ha impactado, y tengo el privilegio de darla hoy. Es uno de los episodios más trágicos, más desgarradores, más impactantes que hay en la palabra, más dolorosos, más duros para el pueblo de Israel, pero a su vez también es en el episodio más también donde Dios refleja su gloria, Dios refleja su gracia, Dios refleja su amor para con el pueblo de Israel. Y eso está registrado en el Antiguo Testamento, pero también está registrado en el Nuevo Testamento. Y por consiguiente, está reflejado para nuestras vidas. Como la palabra, como ustedes ven, como la palabra poco a poco, y los que han leído en profundidad, ven que tiene significado en el Antiguo, tiene significado en el Nuevo Testamento, y tiene significado hasta la fecha. Luego la palabra es una, antes, hoy y en el futuro. Amén. El pueblo de Israel está a meses de llegar a la tierra prometida, después de muchos altibajos, después de muchas guerras, después de muchas caídas, también de muchos se arrepentían de lo que hacían. De pronto en momentos como que renegaban contra Dios y volvía y Dios los levantaba. Pero el pueblo de Israel le pide a Dios que le ayudara en una batalla contra los cananeos. Es una de las últimas que creo que tiene, y Dios le da la victoria, pero una vez más el pueblo de Israel entra en orgullo, entra como en altivez, y en ese pasaje de la Biblia podemos ver, y que sea la misma palabra la que haga como la introducción. No soy muy bueno para narrar los hechos, no soy muy bueno para hacer narraciones, pero quiero que la palabra misma lo narre. Y en Números 21, 9, 14, en la versión palabra de día para todos, creo que es: los israelitas se fueron del monte Or por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia. ¿Alguien ha perdido la paciencia en algún momento? Todos, ¿no? Y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya nos cansamos de esta comida miserable. En otras versiones dice: ya nos cansamos de este maná horrible. Pues imagínense. Entonces el Señor les envió serpientes venenosas venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte de las serpientes de nosotros. Entonces Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla en un poste. Todo el que haya sido mordido y mire se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste, y así que cuando alguien sufría la mordedura de la serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Dura, difícil esa situación, ¿cierto? Podríamos caer en el error de criticar al pueblo de Israel y su reincidencia al estarse levantando permanentemente como contra Dios y contra Moisés. Pero en realidad esta es la condición humana. Esta es la condición humana, y eso es lo que se refleja, lo que se reflejó en aquella época y lo que se refleja en el momento. El desierto es un tipo de mundo actual. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, todos caímos en este desierto del mundo. Allí comenzaron las envidias, allí comenzaron las contiendas, allí comenzó la muerte, allí comenzó el pecado, y comenzaron tantas cosas. Comenzaron los asesinatos con Caín y Abel, y entramos en este desierto llamado mundo. Aceptamos a Dios en nuestras vidas y comenzamos nuestra vida cristiana, y comenzamos a vivir una vida natural hacia una vida espiritual. Y yo lo he dicho en algunas ocasiones que la vida cristiana es una vida de una transición de la vida natural a lo espiritual. Entonces, pero en esa transición, ¿sí?, el enemigo
quiere siempre sacarnos. El enemigo siempre quiere apartarnos de la visión, de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios tiene para nosotros, que podamos vivir una vida en Él y que podamos vivir una vida abundante. Llegamos apaleados en una situación en que nos hace buscar de Dios y nos bendice y nos saca del problema, nos soluciona el problema, ¿sí? Y resulta que nos enorgullecemos y comenzamos como decir, bueno, eso como que fue parte de la casualidad. Si tuvimos una enfermedad y el Señor nos curó, dije, no, eso fue el médico. Después de que le rogábamos que de pronto nos sanara. Si tuvimos una crisis financiera, si tuvimos una crisis emocional o una crisis familiar y todo se solucionó, no, eso fue porque las cosas se dieron. Y poco a poco nos vamos apartando. Escuchamos al enemigo que nos dice todas estas cosas y poco a poco nos vamos apartando de realmente de lo que Dios nos mostró en su gloria y pudo solucionar el problema, y nosotros le dimos la espalda. Igual que el pueblo de Israel en ese momento, ¿cierto? Y eso nos conduce al primer punto, que se llama el pecado nos seduce. En el versículo número 6 de la historia que acabo de leer, entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y hicieron que murieran muchos israelitas. ¿Ustedes se pueden imaginar el momento tan terrible? La cantidad de gente, que eran como más o menos 2 millones de personas, y dice que allí habían, obviamente estaban padres, mujeres, hijos, ancianos, toda la gente, y comenzaron a salir esas serpientes de la nada, y comenzaron a picar, a morder a la gente, y la gente comenzaba a morir. Ustedes se pueden imaginar de pronto estando esta gente en el desierto y ven morir a su esposo, ven morir a su esposa, ven morir a un hijo, ven morir a un cuñado, ven morir al vecino y no poder hacer nada. Y esa escena tan dolorosa, tan terrible, que algo parecido sucedió con el COVID, ¿cierto? Vimos morir personas allegadas, vimos morir familiares, doloroso. Pero parece que en ese tiempo el Señor comenzó a hacer un filtro, comenzó como a despertar la gente en cuanto a decirles realmente que Él es el que tiene el control. Y mostrar toda su virtud, en cuanto a todas sus virtudes, como Dios omnipotente, como un Dios soberano, como un Dios que era consolador en los tiempos duros mientras el pueblo de Israel estaba allí, pero también un Dios de justicia en el momento que había que aplicar la justicia. Y no es que cometemos, bueno, la serpiente simboliza el pecado, y así como sucedió en el Edén, desafortunadamente muchos han sucumbido al pecado. De pronto se conoce de Dios, de pronto comienzan a escuchar de Dios, pero resulta que en el cabo del tiempo nos dejamos como tentar del pecado, y desafortunadamente no podemos dar espacio al enemigo para que esto suceda. El enemigo utiliza cualquier cosa para poder separarnos del verdadero propósito de Dios. Acuérdense que cuando la palabra dice que cuando nosotros nos hacemos cristianos, dice la palabra que nos hacemos guerreros de Cristo. ¿Y por qué será que nos hacemos guerreros? Porque permanentemente vamos a estar en guerra espiritual. El pastor nos hablaba el domingo de eso, y realmente tenemos que armarnos de esa armadura que nos muestra la palabra, de lo que el pastor nos comentaba, que es la oración, que es nuestro devocional, que es nuestra relación con Cristo permanentemente, para poder repeler al enemigo, para poder enfrentarlo, ¿sí? Porque con nuestras propias fuerzas no podemos. Entonces tenemos que estar muy preparados, porque la tentación y el pecado está al acecho permanentemente. Desde ese tiempo para acá, desde ese tiempo a la fecha, siempre ha estado latente, y el enemigo siempre va a estar ahí
al pendiente de cuáles son nuestras debilidades, cuáles son en aquello en lo cual nosotros fallamos, en aquellas cosas en lo cual nosotros no le hemos colocado algo a Dios para que trate ese problema, ¿sí? Esa debilidad que nosotros tenemos, y esa debilidad se nos convierte en un problema, ¿no? Si no se la entregamos a Dios, y podemos caer. En este pasaje nos revela el pecado como tal como es, horrendo, repugnante, y ese es el objetivo del mensaje de hoy, de ver el pecado realmente, lo asqueroso y lo horripilante, bueno, lo que como ustedes lo puedan tratar para Dios. Porque a veces pensamos, no, eso es el pecado, sí, y uno asimila el pecado como algo terrible, como el asesinato, como el robo a mano armada, como la violación, como cualquier cosa de esas, pero se olvida de que los pecados para Dios son iguales. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en este caso? Murmurando, hablando mal, chismeando, hablando mal contra Dios, hablando mal contra el líder, que era Moisés. ¿Y qué pasa en esta época? Todavía se habla mal de pronto del pastor, se habla mal, y no en esta iglesia, sino en otras iglesias hemos visto, se habla mal del líder, se habla mal de esto, se habla mal de cualquier cosa que suceda en la iglesia. Entonces esos pecadillos de que habla el mundo, de que habla la gente, esos pecados pequeñitos, esos pecados también conducen a sacarnos, también conducen a una muerte eterna. Una vez escuché a un pastor, no solo en el cielo, no solo en el infierno están los hombres malos de la historia. Está Hitler, está o Mussolini, o está Chávez o Castro, cualquiera de esos, ¿sí? El infierno está lleno de personas que fueron buenas, pero que fueron practicantes del pecado, murmurando, dándole la espalda a Dios. Muchas veces se les predicó de la palabra y muchas veces dijeron, no, yo no voy a esa iglesia, yo sigo haciendo las cosas, yo no me emborracho, yo no me adultero, yo no fornico, yo no hago cosas desagradables, fuertes, pero sí mentía, sí murmuraba. Entonces esos pecados pequeños también nos llevan, y son aquellas zorras de las que habla la Biblia, que dañan los grandes viñedos. Entonces esas pequeñas zorritas son las que nos llevan a que nosotros nos enfriemos espiritualmente, a darle la espalda al Espíritu Santo, que es uno de los pecados más fuertes, de darle la espalda a Dios. Estuvimos viendo la película y de pronto es una película para niños, pero es una película que a nosotros nos gusta porque tiene un trasfondo realmente como espiritual. Se llama Intensamente. Entonces ya vimos Intensamente 2, y entonces resulta que en esta película habla de la mente, y la mente está dividida en las emociones, ¿sí? Está la emoción de la rabia, está la tristeza, está la alegría, y están muchas emociones ahí, y en la mente están, y en cada uno de nosotros están esas emociones. Pero ¿de qué estamos? Y esas emociones están simbolizadas con bolitas, entonces, y recuerdos. Entonces la bolita y el recuerdo. Entonces cuando la niña se pone triste, entonces se acuerda de cuando le pegaron el papá o la regañó, o en el colegio le pasó esto, le pasó lo otro. Pero entonces llega la alegría y le dice, no, olvídate de eso. Entonces la alegría toma el control y dice, no, recuerdas los momentos felices. Entonces así es que el enemigo actúa, en cuanto a que te recuerda lo malo, te recuerda lo que tú no has podido hacer, recuerda las amarguras que tú has tenido, recuerda episodios difíciles en tu vida, tristes, y comienzas a caer como en depresión, pero entonces yo le añadiría una bolita más a esa película, ¿no? Que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, si nosotros la estudiamos, si nosotros la meditamos, si nosotros la tenemos latente en nuestra vida, ¿sí? Porque tampoco es bueno llenarnos y dejarnos llevar de las emociones, ¿cierto? Porque las emociones también nos causan malas pasadas. Entonces la palabra de Dios, tan pronto nos llegue de parte del enemigo un pensamiento en el cual nosotros como que caemos, como que divagamos, entonces la palabra de Dios está para contrarrestar eso.
y podemos espiritualmente comenzar nuevamente a retomar y avanzar y volver otra vez a levantarnos. En el segundo punto, lo he titulado Volver al arrepentimiento. Y en el versículo número 7 dice: el pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros. Esa parte quiero resaltar, esa parte donde dice, donde el pueblo de Israel le dice a Moisés: pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros. Lo mejor que podemos hacer cuanto antes es tomar la decisión de buscar a Dios. Tan pronto suceda una situación, tan pronto nos suceda algo que realmente nos desestabiliza, es buscar a Dios. Ya sea un diagnóstico de una enfermedad, ya sea una situación complicada, ya sea que nos quedemos sin trabajo, ya sea que la situación se complicó con nuestros hijos, ya sea que la situación se complicó con nuestra pareja. Siempre primero es buscar a Dios, buscar en la palabra. Y si nosotros hemos hecho algo desagradable a Dios, enseguida arrepentirnos. Somos pecadores por naturaleza. Nosotros en el seminario aprendimos que realmente nosotros el pecado está latente en nosotros. No podemos sacarlo de nosotros, porque por nuestra naturaleza caída pecamos diariamente y no podemos dejar de pecar. Pero son pecados que de pronto en un momento dado salen de nuestra naturaleza en una circunstancia específica, pero no somos practicantes del pecado, ¿sí? Por eso les decía yo que ese pecado que de pronto permanentemente usted está haciendo, de pronto de la lujuria, o miente con facilidad, o cae en el chisme, en la murmuración con facilidad, o la duda. Todos estos estaban latentes en el momento en que salieron las serpientes, ¿sí? Ahí no dice que el pueblo se estaban matando el uno a otro, o eran fornicarios o alguna cosa. Dice la palabra que estaban murmurando contra Dios. Y eso fue lo que más desató la ira de Dios ahí. Entonces, tenemos que examinarnos. ¿Cuál es el pecado que nos está esclavizando? ¿Qué es lo que a nosotros nos impide avanzar? Digamos, avanzar en la vida cristiana, crecer en la vida cristiana. Por mucho tiempo yo le he hablado de que yo estaba en ese sentido. Realmente uno, pues, sí, no iba a la iglesia, ¿sí? Pero realmente no en el trabajo caía fácilmente en conversaciones que no eran muy sanas. De pronto, en esa época, hace muchos años, me iba a tomarme unas cervezas con el jefe, porque qué pena con el jefe, ¿no? Qué pena con el cliente, qué pena con la persona. Entonces, realmente le estaba yo dando la espalda a Dios. Ese era un pecado que para mí no era fácil. Ahora, no tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que realmente en nosotros está ese pecado y realmente saber que todo lo que va en contra de la palabra de Dios es pecado, ¿sí? Si Dios dice, si tenemos una baja autoestima espiritual, la palabra dice que todo lo puedes, que en Cristo que te fortalece. Si de pronto no sé, digo yo no soy capaz, entonces la palabra dice, no, si tú eres. Caigo mucho en el pesimismo, falta de contentamiento. La palabra dice que el apóstol Pablo dijo, yo he tenido contentamiento aún en las buenas, en las malas, y el tener falta de contentamiento es algo que se puede ver como pecado, porque Dios día a día nos da la provisión, nos da la vida, nos da, así sea la comida más elemental, así sea arroz y papa, pero vamos a estar comiendo, y Dios nos la da. Pero no podemos entrar en la murmuración de decir, bueno, y hoy solo puedo tener arroz y papa, y no caer en lo mismo que en el pueblo de Israel. Ya estoy cansado de esta comida,
No, si Dios nos da la provisión, Dios nos da la salud, podemos valorar realmente lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el pecado es como si de pronto aquella persona que de pronto le ofrecen una medicina ¿para qué puede ser? Para la artritis, pero la persona no sufre de artritis. Entonces le dice, mira, esta medicina es súper buena, tiene calcio, tiene omega, no sé qué. No, a mí ahorita no tengo plata, no, yo no quiero nada de eso. Listo. Pero resulta que va al médico y le dicen, ¿usted tiene artritis? Entonces dice, y le ofrecen la pastillita, le ofrecen el calcio, le dice, sí, yo tomo esto, tomo lo otro, como allí, como acá, y la leche, esto, y todo lo que tenga que ver con los huesos, y comienza, ¿por qué? Porque ya es consciente de que realmente tiene algo que le está haciendo daño, ¿cierto? Así es el pecado. O sea, la idea, el mensaje, la idea de hoy es que realmente sabemos que es el pecado, pero realmente que seamos conscientes de que el pecado, ¿sí?, de que necesitamos la palabra de Dios para realmente repeler el pecado. Y si nos llenamos de la palabra de Dios, si nos llenamos del amor de Dios, no vamos a tener esa lucha permanente de que, ay, pero ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Pero por qué no puedo tomar esto traguito con los compañeros? ¿Pero por qué no me fumo un cigarrillito? ¿Pero por qué no lo hago? ¿Pero por qué no puedo gritar de vez en cuando? No, porque realmente cuando sabemos y somos conscientes de que el pecado es tan grave, así sea pequeñito, así sea la mentirita permanente, es abominable a Dios. Por alguna razón la serpiente era de bronce. Como bronce era el altar de bronce donde se hacían los sacrificios en el tabernáculo de Moisés. Bronce es el símbolo del juicio de Dios. Dios juzga el pecado que nos lleva a una eternidad con Dios o al infierno. Entonces, este es el evangelio que nosotros hemos, en la iglesia, pues el pastor nos ha direccionado a que este es el evangelio que nosotros tenemos que dar, porque nosotros no podemos caer en el evangelio que se está dando de que todo es bien. Digamos en el COVID, entonces sí, fortalécete, sí, mira que en el Salmo tal, nada nos tocará, pero cuando mucha gente cayó del COVID, dice, hay una estadística de los americanos, que todo es estadística ya, que el 30% de los creyentes o el 30% de los asistentes en las iglesias después del COVID desertaron. Y se hizo una encuesta que por qué habían desertado. No, que porque el cristianismo, el mensaje que nos habían dado era de que era una mentira. Si la palabra decía que nos iba a proteger, ¿y por qué murió mi papá? ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué murió fulano? ¿Por qué murió sultano? El COVID llegó y nos arrasó a todo el mundo, a mucha gente. Pero si la palabra y la Biblia decía esto, entonces mucha gente se abrió, mucha gente se retiró. Ese es el falso evangelio. La palabra es muy diciente, y la palabra siempre va a tender hacia la eternidad, ¿sí? Entonces, cuando la palabra nos dice algo y nos dice que nos va a sanar, ¿sí?, pero también la palabra dice que Dios es un Dios soberano y puede sanarnos en esta vida, pero no nos puede, igualmente en su soberanía está de que no nos puede sanar o no nos sana o no permite, ¿sí?, que realmente nuestro cuerpo sea sano y que muramos en cualquier momento por alguna situación, porque estamos en un mundo caído, en un mundo de cualquier cosa nos puede suceder. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso, porque una mentalidad esa nos puede sacar del camino, porque si nuestra visión es muy corta y si nuestra visión la estamos colocando aquí en el plano terrenal, ¿sí?, vamos a claudicar. Vamos a caer en murmuración. El Dios que me predicaron no es el que es. Yo no esperaba esto. Yo no esperaba esta enfermedad. Yo no esperaba esta crisis. Yo no esperaba esta situación. ¿Por qué Dios permite esto? ¿O por qué Dios permite que mis hijos, que mi esposa, que mi esposo? Entonces entramos en esa muy fácil, en juzgar, en murmurar. ¿Y qué pasa? Entramos en desánimo, entramos en una situación de pecado. Y eso nos puede llevar a una eternidad sin Dios. Eso nos puede llevar a
a una eternidad en el infierno. Y ya hemos descrito cómo fue y cómo es de horrendo el pecado y desagradable a Dios, para realmente valorar la salvación que por la gracia de Dios hemos recibido. Amén. Y cuando Dios muestra su bondad y su gracia, entonces ahí es cuando yo les decía que este pasaje es muestra los dos contrastes fuertemente. La violencia y todo lo que genera el pecado y todo lo que sucedió allí, porque por causa del pecado del pueblo de Dios, como las serpientes picaban y en un momento dado, en el momento podían morir. Y vamos a nuestro tercer punto que dice, mira a la cruz. Y en el versículo 8 dice, el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente y ponla en un poste, todo el que haya sido mordido y la mire se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría una mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Entonces allí vemos a un Dios ¿qué? Un Dios bondadoso, un Dios de gracia, un Dios de amor, ¿sí? ¿Cierto? Vemos ya el contraste de la primera parte de estos versículos, donde era muerte y desolación, ahora hay amor, ahora hay restauración, ahora hay sanación. Y en este evento la palabra nos muestra cómo Dios iba ya gestando el plan de redención y proféticamente ya estaba apuntando al plan de salvación para todos nosotros. Amén. Algo que sucedió hace tantos años, ¿cómo tiene relevancia ahorita para nuestra época? Y una enseñanza profunda y algo que es tan latente todavía. Uno dice, pero ¿por qué yo caigo tan fácil? ¿Por qué yo sigo? No he podido sacar este problemita que yo sé que es desagradable a Dios, pero colóqueselo en manos de Dios y el Señor va a tratar ese tema, ¿sí? Hemos visto muchas situaciones complicadas últimamente en el noticiero de suicidios y de asesinatos por parte de hombres hacia su pareja y toda esta tragedia tan horrible. Si realmente estas personas hubieran sanado su corazón, hubieran sacado ese de pronto tanto odio, tanto rencor, tanta situación que había en su interior y hubieran permitido que Dios hubiera sanado sus corazones, pues no hubieran pasado una situación tan terrible. Y así es con todo. Dios hubiera podido destruir las decir y desaparecerlas como le pidió el pueblo de Israel. Por eso les dije que esa partecita donde el pueblo de Israel les decía, le decía a Moisés, dile a Dios que aparte esas serpientes de nosotros. O sea, tan orgullosos también, o tan altivos de decir, dígale que ya no más, que nos quite esas serpientes. Y Dios lo hubiera podido hacer, ¿sí? Pero Dios no lo hizo. Dios les cambió la situación, porque Dios lo que hizo fue colocar una situación para que ellos tuvieran un cambio de mentalidad, para que tuvieran un arrepentimiento, y mandó fue unas serpientes, y esas serpientes, la idea era que los picara y tuvieran una muerte prácticamente inmediata. Y tal vez muchos dudaron o cuestionaron la instrucción de Dios a través de Moisés, ¿sí? De pronto vieron la serpiente y dijeron, no, pues entonces la serpiente nos picó, la serpiente está matando gente, pero qué cosa tan contradictoria yo mirar una serpiente para encontrar una sanación. O sea, lo que me está matando a mí, ahora tengo que mirar esa serpiente. Y yo creo que muchos no le creyeron a Moisés. No, está loco, lo que necesitamos es un antídoto, lo que necesitamos es algo necesitamos es que desaparezcan estas serpientes. Y resulta que Dios no lo hizo así. Porque Dios lo que quería era que la persona, el pueblo tuviera una actitud, ¿sí? Una actitud de arrepentimiento, una actitud de mirar
un esfuerzo, pero no solo físico, de mirar un sitio donde pudiera realmente eso, sino Dios lo que estaba esperando era que obedecieran una instrucción, ¿sí? Y más encima miraran a la serpiente, pero también esa palabra mirar ahí se puede comparar como realmente tener la fe de que lo que dijo Moisés de parte de Dios los iba a sanar. Pero también mucha gente no creyó y murió. Igual que estamos pasando en este momento. Mucha gente escucha de Dios, mucha gente ve la cruz y resulta que no cree. Y realmente, como mucha gente que no es creyente, ve la cruz, pero no sabe qué significa, ¿cierto? Y muchos de nosotros, los que estuvimos antes de Cristo, vimos una cruz, ya sea en una iglesia tradicional, pero vimos una cruz y vemos, sí, la cruz sí es Dios, sí, pero apartados, ¿cierto? Pero cuando realmente como cogimos la convicción de pecado y realmente fuimos conscientes de lo que tenemos en nuestro corazón, que estábamos mal, vimos la cruz en medio de todo este desierto. Entonces, proféticamente aquí, en este pasaje del desierto, vemos la condición del mundo, ¿sí? Y vemos la solución que da Dios. Y vemos el camino que nos muestra Dios para esa salvación. Realmente es tener la fe, realmente es creer. Es creer, es tener la fe. Lo que fue objeto de maldición para el pueblo de Israel, que fue la serpiente, viene a ser de bendición para su sanación, provisto por Dios, para que todo aquel que levantara la mirada a la serpiente de bronce se sanara. Cristo es la provisión para el hombre de parte de Dios, para nuestra salvación, en medio de un gran desierto en que vivimos. Entonces, si miramos la cruz, si miramos a Cristo, es sencillo, es creer en la palabra, es creer en sus promesas, es creer realmente que Dios lo está haciendo y que Dios perdona mis pecados, por más duros que son. De pronto caemos, pecamos, pero tenemos que arrepentirnos de corazón. La palabra dice que el que se hizo maldición por nuestros pecados y murió por nosotros en una cruz, recibiendo todo el castigo que nosotros merecíamos. Pero esa cruz también se hizo bendición para que volteáramos nuestra mirada a la cruz y aceptamos su sacrificio por nuestros pecados. Proféticamente en ese episodio está narrando todo el Evangelio, tanto desde el Nuevo Testamento que venía como el de nosotros en la actualidad. Y ojalá que lo tengamos en cuenta para que realmente no caigamos en el juego del enemigo y entremos en las circunstancias difíciles en murmuración. Recuerden que nuestro destino final no es aquí y nuestra tierra prometida es la eternidad. Y tenemos que tener esa lucha permanente que hablaba el pastor el domingo, esa lucha que realmente que es algo preciado, es un tesoro que tenemos. No es de que, otra vez orar, otra vez el devocional, pero ¿por qué? Pero no, es porque tenemos que defender. Si tenemos, por decir algo, nuestra casa, que es lo más preciado, nuestros hijos, nuestra esposa, todo lo que tenemos en nuestra casa, dejamos la puerta abierta, dejamos las ventanas abiertas ahora con esta inseguridad. No, es nuestro hogar, nadie se puede meter allí. Tenemos que protegerlo celosamente. Y esa es la salvación, la que tenemos que proteger. La palabra es la que nos da las estrategias para hacerlo. El Señor Jesús, hablando con Nicodemo, toma una referencia, la de este episodio, para explicar el plan de salvación. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo? ¿Sí? Que Nicodemo fue a buscarlo. Y ahí es donde cuando yo les decía que cómo tiene relevancia
este pasaje del Antiguo Testamento que fue escrito en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿sí? Y luego fue mencionado por el mismo Jesús para irnos mostrando el camino de la salvación, el camino de redención. Pero Nicodemo no lo entendió, así como también hoy en día muchos no entienden, aún teniendo el conocimiento de que Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y podamos ser salvos a través del sacrificio de Cristo. Solo mira a Cristo, solo míralo, y Él nos llevará a la eternidad. No nos enfrasquemos y no miremos no seamos cortoplacistas. La eternidad es nuestra visión, pero no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales, con fe, creyendo que es el Hijo de Dios, creyendo en sus promesas. En Juan 3, 14, 15, el Señor le dijo a Nicodemo: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ahí concluye. O sea, yo creo que Nicodemo salió más confundido de lo que estaba, pero salió como pensando. Jesús antes de este versículo le dijo: ¿y tú que eres maestro de la ley? Y lo que allí Jesús le decía era que tú lo has leído, porque claro, ese libro ya estaba en el Antiguo Testamento, ya decía parte de las Escrituras. Y Nicodemo no lo entendía, lo entendía era con sus ojos naturales. Yo creo que Nicodemo decía: sí, yo he leído esa parte de la Escritura, pero todavía no lo entendía. Yo creo que a nosotros nos ha pasado que de pronto leemos la Escritura, leemos la Biblia y no entendemos. Pero ahí es donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos dé la revelación. Por eso es que es importante orar antes de leer la palabra, porque así como a Nicodemo, que era un maestro de la ley, se le pasó esto, que muchas veces yo creo que la leyó y dijo: pero ¿qué tiene que ver la serpiente? ¿Qué tiene que ver la serpiente de bronce? ¿Sí? Yo creo que murió y todavía no lo entendió, porque eso se vino a revelar fue tiempo después para nosotros, que realmente a través de Cristo es que mencionaba allí el versículo, que el Hijo del Hombre sea levantado, y se levantó, y a través de Él es que la Biblia nos dice, a través de Él es que nosotros tenemos la salvación.